Una mansión impecable esconde el silencio doloroso de una mujer atrapada en su propia fragilidad. Cuando su hijo viaja, la nueva esposa revela su rostro sombrío, transformando el cuidado en crueldad. Pero un regreso inesperado lo cambiará todo. Y la verdad saldrá a la luz como un grito ahogado por demasiado tiempo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El sol de la mañana entraba por los amplios ventanales de la mansión en Polanco, una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México, iluminando cada rincón de aquel espacio que parecía sacado de una revista de decoración. Las paredes blancas impecables contrastaban con el verde vibrante de los jardines meticulosamente cuidados, donde rosas rojas y jazmines perfumaban el aire con una fragancia suave y envolvente. Todo allí respiraba lujo, confort y una apariencia de vida perfecta que podría engañar a cualquiera que pasara por los imponentes portones de aquella propiedad. Pero la perfección, como tantas veces sucede, era solo superficial. Detrás de las cortinas de seda y los muebles importados, había historias que no cabían en ninguna fotografía. Había dolores que no podían ser decorados, culpas que no podían ser compradas y secretos que esperaban pacientemente el momento adecuado para salir a la luz. Elena estaba sentada en su silla de ruedas en la terraza trasera, observando a los pájaros que visitaban el jardín todas las mañanas. A sus 72 años, todavía conservaba esa elegancia natural que la había acompañado desde su juventud. Su cabello canoso estaba recogido en un chongo bajo, y sus ojos cafés, a pesar del cansancio que cargaban, aún brillaban con una luz particular cuando algo le agradaba. Vestía un conjunto de lino beige, sencillo pero refinado, elegido con el esmero de quien siempre valoró la apariencia, incluso en los días más difíciles. El accidente que la había dejado en esa condición había ocurrido 3 años antes, en una tarde común que se transformó en el parteaguas de su existencia. Una caída tonta en las escaleras, un mal paso, y todo cambió. Las piernas que la habían llevado por tantos caminos ahora ya no respondían como antes. La libertad de ir y venir se había convertido en un privilegio del pasado, reemplazada por una dependencia que nunca imaginó enfrentar. Miguel, su único hijo, cargaba ese día como una piedra en el pecho. Estaba de viaje por negocios cuando ocurrió el accidente, cerrando un contrato importante en otro estado, cuando recibió la llamada que lo cambiaría todo. La culpa de no haber estado presente en ese momento crucial nunca lo abandonó. Desde entonces, intentaba compensar su ausencia de todas las formas posibles. Médicos privados, fisioterapeutas de renombre, equipos de última generación, una remodelación completa de la casa para hacerla más accesible. Pero nada de eso aliviaba el peso que sentía en el corazón cada vez que miraba a su madre. La relación entre ellos siempre había sido muy cercana. Elena crió a Miguel sola después de separarse de su padre, cuando el niño tenía apenas 8 años. Trabajó duro, hizo sacrificios que Miguel solo comprendió cuando se hizo adulto, y lo educó con amor, firmeza y valores que él llevaba hasta hoy. Ahora, a sus 45 años, Miguel era un empresario exitoso, dueño de una cadena de tiendas de aparatos electrónicos que se extendía por varios estados. Había construido un imperio desde cero, impulsado por la determinación que su madre le enseñó y por el deseo de darle la vida cómoda que ella merecía. Pero el éxito profesional tenía su precio: los viajes constantes, las reuniones interminables, los compromisos que no podían posponerse. Miguel pasaba semanas fuera de casa, administrando negocios en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro. Y aunque se aseguraba de que su madre tuviera todo lo que necesitaba en términos materiales, sabía que su presencia era insustituible. Rosa entró en la terraza con una charola con el desayuno de Elena. Era una mujer de 53 años, con un aire maternal y una sonrisa que calmaba cualquier ambiente. Originaria de 1909, un pueblito en el interior de Oaxaca, Rosa trabajaba con la familia desde hacía casi 10 años,
desde mucho antes del accidente. Había comenzado como trabajadora del hogar, pero con el tiempo se convirtió en mucho más que eso. Era confidente, compañera, a veces casi una hermana para Elena. «Buenos días, doña Elena», dijo Rosa colocando la charola en la mesita junto a la silla de ruedas. «Le traje sus frutas favoritas hoy. La papaya estaba preciosa en el mercado». Elena sonrió con genuina gratitud. «Gracias, Rosa. Siempre sabes cómo alegrarme el día». Las dos mujeres conversaban mientras Elena desayunaba, hablando de cosas triviales, del clima, de las novedades de la colonia que Rosa traía del mercado. Era una rutina sencilla, pero que le brindaba algo de consuelo en medio de la monotonía de los días que se sucedían siempre iguales. «Doña Elena», comenzó Rosa con cierta vacilación, «el señor Miguel llamó más temprano. Dijo que llega hoy en la noche y que tiene una noticia importante que contar». Elena arqueó las cejas, curiosa. «¿Una noticia? ¿No te dijo qué era?» Rosa negó con la cabeza. Solo dijo que quería contarlo en persona, pero por su tono de voz parecía algo bueno. El día pasó lentamente, como solía pasar. Elena hizo sus sesiones de fisioterapia con el profesional que venía 3 veces por semana. Leyó algunas páginas de la novela que estaba en su buró, vio el noticiero de la tarde, pero su mente estaba inquieta, curiosa sobre cuál sería la noticia que Miguel traería. Cuando el reloj marcaba las 7 de la noche, el sonido de un coche en el garaje anunció su llegada. Elena sintió que el corazón se le aceleraba, como siempre que su hijo volvía a casa. Miguel entró por la puerta principal con esa sonrisa amplia que le iluminaba el rostro, pero esta vez había algo diferente en sus ojos, un brillo especial, una emoción que Elena no veía desde hacía mucho tiempo. «Mamá», dijo él, cruzando la sala rápidamente para abrazarla. «Qué ganas de verte». Elena le devolvió el abrazo, sintiendo el perfume familiar de su hijo, esa mezcla de loción cara y café que siempre lo acompañaba. «Hijo mío, qué bueno verte. Rosa me dijo que tienes noticias». Miguel acercó una silla y se sentó frente a ella, tomando sus manos con delicadeza. Sus ojos bailaban de ansiedad. «Sí, mamá. Una noticia que va a cambiar nuestras vidas. Conocí a alguien». Elena parpadeó procesando la información. «¿A alguien?» «Una mujer increíble, mamá. Se llama Livia. Nos conocimos hace 6 meses en una feria de tecnología en Monterrey. Trabaja en marketing digital. Es inteligente, divertida, cariñosa. Y mamá, estoy enamorado. Por primera vez en mucho tiempo me siento realmente feliz». El corazón de Elena se encogió con una mezcla de emociones. Alegría por ver a su hijo radiante, pero también una punzada de aprensión. Miguel había estado tan enfocado en el trabajo en los últimos años que apenas tenía tiempo para relaciones. Que estuviera enamorado era maravilloso, pero la rapidez con la que todo parecía estar sucediendo la ponía un poco nerviosa. «Eso es maravilloso, hijo mío», dijo ella, eligiendo sus palabras con cuidado. «Me alegro por ti. ¿Y cuándo voy a conocerla?» Miguel sonrió aún más. «De hecho, está aquí, vino conmigo, está afuera, un poco nerviosa. Quería pedirte permiso antes de traerla». Elena respiró hondo. «Claro, mi amor, tráela. Quiero conocer a esa mujer que conquistó el corazón de mi hijo». Miguel se levantó rápidamente y salió por la puerta principal. Elena se arregló el cabello instintivamente, se alisó la falda, intentó calmar los nervios. Rosa apareció desde la cocina, también curiosa, y se quedó cerca, discreta pero atenta. Cuando Miguel regresó, no estaba solo. A su lado caminaba una mujer que parecía salida de un cuento de hadas. Livia era realmente hermosa. Tendría unos 35 años, cabello castaño largo y ondulado que caía sobre sus hombros, ojos verdes que brillaban bajo la luz del candelabro y una sonrisa que iluminaba el ambiente. Llevaba un vestido azul marino elegante, pero no ostentoso, y se movía con una gracia natural que llamaba la atención sin parecer forzada. «Mamá», presentó Miguel con evidente orgullo, «ella es Livia». Livia se acercó a Elena con pasos suaves, se arrodilló junto a la silla de ruedas para quedar a la altura de sus ojos
y tomó sus manos con delicadeza. «Doña Elena, es un honor conocerla por fin. Miguel habla tanto de usted que siento que ya la conozco». Su voz era melodiosa, cálida, genuinamente afectuosa. Elena se sintió inmediatamente envuelta por esa presencia. «El placer es todo mío, querida. Miguel acaba de contarme sobre ustedes. Bienvenida a nuestra casa». Livia sonrió y había lágrimas en las comisuras de sus ojos. «Gracias. Estaba tan nerviosa por conocerla. Quería tanto causar una buena impresión». «Y la causaste», aseguró Elena, sintiendo que sus defensas bajaban. Había algo genuino en esa mujer, una dulzura que parecía real. En los días siguientes, Livia se convirtió en una presencia constante en la mansión. Aún no vivía allí, pero venía todos los días trayendo flores, conversando con Elena durante horas, interesándose genuinamente por su vida, sus historias, sus recuerdos. Escuchaba con atención cuando Elena hablaba del pasado, de cómo había criado a Miguel sola, de los desafíos que había enfrentado, de los sueños que había realizado y de los que se quedaron en el camino. Livia también se mostró atenta con Rosa, tratándola con respeto y consideración, algo que Elena apreciaba profundamente. Ayudaba en la cocina, insistía en preparar el té de la tarde, traía recetas nuevas que había aprendido. Parecía realmente interesada en formar parte de esa familia. Miguel estaba radiante. Elena no lo veía tan feliz desde hacía años. Reía más, estaba más ligero, más presente. Parecía que Livia le había devuelto una parte de él que se había perdido en medio del trabajo y las responsabilidades. Una tarde, unas 2 semanas después de conocer a Livia, Elena estaba sola con ella en la sala. Miguel había salido a una reunión rápida y Rosa estaba en la parte trasera de la casa, ocupándose de la lavandería. Livia se sentó en el sofá junto a la silla de ruedas de Elena y le tomó la mano. «Doña Elena», comenzó con voz suave, «quería hablar con usted sobre algo importante». Elena se giró hacia ella, atenta. «Puedes hablar, querida». Livia respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. «Sé que nos conocemos desde hace poco, pero necesitas saber que me enamoré profundamente de Miguel. Es el hombre más maravilloso que he conocido. Y parte de eso es gracias a usted, a cómo lo crió, a los valores que le enseñó». Elena sintió que el corazón se le calentaba. «Gracias, Livia. Eso significa mucho para mí». Livia continuó, con sus ojos verdes fijos en los de Elena. «Y también me he enamorado de usted. Sé que puede sonar extraño, pero es verdad. Usted me recuerda a mi propia madre, a quien perdí hace algunos años. Y me gustaría, si usted me lo permite, cuidarla como cuidaría de mi propia madre». Las palabras conmovieron profundamente a Elena. Nunca había tenido una hija, siempre había deseado tener una. Y allí estaba esa joven hermosa y dulce, ofreciéndole exactamente eso. «Querida, qué cosa tan bonita dices. Claro que puedes. Sería un honor tenerte como parte de nuestra familia». Livia abrazó a Elena con cuidado, y Elena pudo sentir las lágrimas cálidas corriendo por el rostro de la joven. En ese momento, todas sus aprensiones iniciales desaparecieron por completo. ¿Cómo podría desconfiar de alguien tan genuinamente cariñoso? 2 semanas después, Miguel llegó a casa con un aire de nerviosismo mezclado con euforia. Les pidió a Elena y a Rosa que se sentaran, pues tenía un anuncio importante. ¿Qué hacer? Livia estaba a su lado con las manos entrelazadas y ambos tenían sonrisas radiantes. «Mamá, Rosa», comenzó Miguel, con la voz temblando ligeramente de emoción, «le pedí a Livia que se casara conmigo, y dijo que sí». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Boda? ¿Tan rápido? Pero cuando miró a su hijo, la felicidad estampada en su rostro, el brillo en sus ojos, no pudo sentir nada más que alegría. Si esa era su elección, ella lo apoyaría. «Hijo mío, qué noticia tan maravillosa», dijo Elena extendiendo los brazos. «Vengan aquí, los dos». Miguel y Livia se acercaron y Elena los abrazó a ambos con fuerza. Rosa, que observaba desde la puerta de la cocina, tenía lágrimas en los ojos y aplaudía discretamente. «Felicidades, señor Miguel, doña Livia.
Que Dios bendiga este matrimonio. Livia se arrodilló de nuevo ante Elena. Doña Elena, le prometo que cuidaré de su hijo, y le prometo que también la cuidaré a usted. Nunca más estará sola. Estaré aquí siempre. Y Elena le creyó. Con todo su corazón le creyó. La boda se fijó para 2 meses después, una ceremonia íntima en el jardín de la propia mansión, solo con amigos, cercanos y algunos familiares lejanos. Livia insistió en que no quería nada grande ni ostentoso, que lo importante era su unión y la presencia de las personas que realmente importaban. A Elena le pareció adorable, una prueba más del carácter de su nuera. Las semanas previas a la boda fueron de preparativos y alegría. Livia pasaba más tiempo en la casa, ayudando a Elena con pequeñas cosas, hablando de los planes para el futuro, de lo bueno que sería tener una familia unida. Hablaba de querer tener hijos algún día, de lo maravilloso que sería para Elena tener nietos que llenaran la casa de vida y alegría. Elena se sorprendía a sí misma soñando despierta. Después de años de relativa soledad, de tener solo a Miguel y a Rosa como familia, la perspectiva de tener una hija, de tener nietos, de ver la casa llena de amor de nuevo, era reconfortante y emocionante. Rosa, sin embargo, mantenía una discreta reserva. No es que no le gustara Livia. La joven era educada y amable con ella, pero había algo que la incomodaba. Quizás eran solo celos naturales al ver a otra mujer ocupando un espacio en la vida de Elena, y Miguel quizás era intuición. No sabría decirlo, pero mantenía los ojos abiertos, observando, prestando atención a pequeños detalles que nadie más parecía notar. El día de la boda llegó soleado y cálido, típico de un verano en la Ciudad de México. El jardín estaba decorado con flores blancas y arreglos delicados. Había un pequeño altar montado bajo una pérgola cubierta de jazmines y sillas blancas dispuestas en semicírculo. Elena estaba en primera fila, vistiendo un conjunto de seda azul claro que Livia había elegido personalmente para ella. Rosa se había pasado el día entero ayudando con los preparativos, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Cuando la música comenzó y Livia apareció al fondo del jardín, hubo un suspiro colectivo. Estaba deslumbrante con un vestido blanco sencillo pero elegante, el cabello suelto con una corona de flores naturales y llevaba un ramo de rosas blancas. Caminó sola por el pasillo. No tenía familia que la acompañara y cuando llegó al altar, antes de subir los escalones, se desvió hacia Elena. Frente a todos los invitados, Livia se arrodilló junto a la silla de ruedas y tomó las manos de Elena. «Doña Elena», dijo con la voz temblando de emoción, «quería pedirle su bendición. Usted es la madre del hombre que amo, y me gustaría tener su aprobación antes de casarme con él». Elena lloraba abiertamente. «Tienes mi bendición, hija mía, y mi amor. Sé muy feliz». Livia besó la frente de Elena, la abrazó brevemente, y luego caminó hacia el altar, donde Miguel la esperaba con los ojos llorosos. La ceremonia fue hermosa, emotiva, y cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Elena sintió que una nueva etapa estaba comenzando para todos ellos. Una etapa de unión, de familia, de amor. La fiesta que siguió fue alegre y relajada. Hubo música, comida deliciosa preparada por un servicio de catering contratado especialmente para la ocasión, risas y conversaciones animadas. Livia no se apartó de Elena en todo el tiempo, asegurándose de que estuviera cómoda, de que tuviera todo lo que necesitaba, presentándola a los pocos amigos que había invitado. Cuando cayó la noche y los invitados comenzaron a irse, Miguel y Livia subieron a la que ahora sería su habitación, el antiguo cuarto de Miguel que había sido remodelado y redecorado. Rosa ayudó a Elena a prepararse para dormir, llevándola a su habitación en la planta baja, ayudándola con su rutina nocturna. «¿Está feliz, doña Elena?», preguntó Rosa mientras cepillaba el cabello de su patrona. Elena sonrió, mirando su propio reflejo en el espejo. «Lo estoy, Rosa, muy feliz. Por fin volvemos a tener una familia completa». Rosa asintió, pero su mirada en el espejo delataba una preocupación que no podía nombrar. «Que Dios nos bendiga a todos», murmuró. Esa noche,
Elena durmió profundamente, soñando con un futuro lleno de promesas. No tenía cómo saber que esos eran los últimos momentos de paz que tendría en mucho tiempo. No tenía cómo imaginar que la mujer que acababa de ganar como hija guardaba oscuros secretos detrás de esa sonrisa perfecta. No tenía cómo prever que su vida estaba a punto de cambiar de formas que nunca podría haber imaginado. El primer mes después de la boda transcurrió en aparente armonía. Livia asumió naturalmente el papel de dueña de la casa, organizando las rutinas, supervisando a los empleados, cuidando los detalles que antes estaban a cargo de Rosa. Era eficiente, atenta y parecía genuinamente feliz en su nuevo rol. Con Miguel era la esposa perfecta, atenta, cariñosa, siempre dispuesta a apoyarlo en sus decisiones profesionales. Él parecía más relajado, más presente, compartiendo sus preocupaciones con ella de una manera que nunca antes había hecho con nadie. Con Elena, Livia mantenía esa dulzura inicial. Pasaba horas conversando con ella, ayudándola con los ejercicios de fisioterapia, leyéndole cuando Elena estaba cansada. Le traía pequeños regalos, flores frescas, chocolates especiales. Parecía empeñada en ganarse no solo el amor, sino también la confianza total de su suegra. Pero Rosa, con sus años de convivencia y su agudo instinto, comenzó a notar pequeños cambios. Sutiles, casi imperceptibles, pero estaban ahí. La forma en que Livia le hablaba cuando Miguel no estaba cerca era ligeramente diferente, menos cálida, más directa. La forma en que reorganizó la cocina sin consultar a nadie, cómo cambió de lugar los medicamentos de Elena sin avisar, pequeñas cosas que individualmente no significaban nada, pero que juntas formaban un patrón que Rosa no podía ignorar. Una tarde, mientras Rosa ayudaba a Elena con el almuerzo, la puerta se abrió y Livia entró con una expresión seria. «Doña Elena, necesito hablar con usted sobre algo importante». Elena la miró, sorprendida por el tono. «Claro, querida. ¿Qué pasa?» Livia se sentó a su lado con la postura rígida. «Es sobre su dieta. Hablé con el médico, de Miguel, un especialista en geriatría, y dijo que necesitamos hacer algunos cambios en su alimentación, cosas con menos sal, menos azúcar, más ligeras». Elena frunció el ceño. «Pero ya sigo una dieta balanceada. La nutrióloga que Miguel contrató me hizo un plan específico». Livia sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Sí, pero este médico está más actualizado. Conoce las últimas investigaciones. Y como su nuera, es mi responsabilidad asegurarme de que usted tenga la mejor salud posible». Rosa, que estaba cerca de la puerta, sintió una creciente incomodidad. «Doña Livia, si me permite, tal vez sería mejor consultar al doctor Enrique, que ha atendido a doña Elena durante años antes de hacer cambios». Livia se giró hacia Rosa, y por una fracción de segundo su rostro cambió. Hubo un destello de irritación, de algo frío y duro, antes de volver a la expresión amable. «Rosa, agradezco tu preocupación, pero esto es un asunto de familia. Estoy segura de que tienes otras cosas que hacer». El tono era educado, pero había algo en él que hizo que Rosa retrocediera. Miró a Elena, que parecía confundida, y luego salió de la habitación, pero se quedó fuera de la puerta prestando atención. «Doña Elena», continuó Livia, su voz volviendo a esa dulzura habitual, «solo quiero lo mejor para usted. Confíe en mí. Yo me encargaré de todo. Usted no tiene que preocuparse por nada». Elena, todavía un poco desconcertada, asintió lentamente. «Está bien, querida, si crees que es lo mejor». Livia sonrió, besó la frente de Elena y salió de la habitación. Cuando pasó junto a Rosa en el pasillo, ni siquiera la miró. Rosa se quedó allí parada, con el corazón encogido, una mala sensación instalándose en su pecho. Algo había cambiado. Algo andaba mal. No sabría decir exactamente qué, pero sus instintos le gritaban que debía estar atenta. La máscara se había deslizado por un momento, solo un breve momento, pero fue suficiente para que Rosa viera lo que había debajo, y lo que vio la asustó profundamente.
Los días siguientes trajeron cambios que comenzaron casi imperceptibles, pero que gradualmente se fueron haciendo cada vez más evidentes para quien sabía dónde mirar. Rosa observaba todo con creciente aprensión, pero sin saber exactamente qué hacer con lo que veía. Hablar sería acusar sin pruebas. Callar sería ser cómplice de algo que sus instintos le decían que estaba mal. Se veía atrapada en un dilema moral que la mantenía despierta por las noches, dándole vueltas a los pensamientos en su mente cansada. El primer cambio concreto vino en la alimentación de Elena. Livia, cumpliendo su promesa de implementar una nueva dieta, pasó a supervisar personalmente cada comida. Lo que antes era variado y sabroso, se volvió restringido y sin gracia. Las porciones disminuyeron considerablemente, siempre con la justificación de que era mejor para la salud de una señora de 72 años. Los condimentos que daban sabor a las preparaciones de Rosa fueron reemplazados por versiones sin sal, sin azúcar, sin prácticamente nada que hiciera la comida apetitosa. «Doña Elena», decía Livia con esa voz dulce cada vez que Elena se quejaba de la comida insípida, «sé que es difícil acostumbrarse, pero es por su propio bien. El médico fue muy claro sobre los riesgos de una alimentación inadecuada a su edad. Necesitamos pensar en su salud a largo plazo». Elena, que siempre había sido una mujer educada y que evitaba los conflictos, aceptaba las explicaciones sin cuestionar mucho. Al fin y al cabo, Livia era su nuera. Estaba casada con Miguel y seguramente tenía las mejores intenciones. Pero Rosa notaba cómo Elena empujaba la comida en el plato, cómo sus ojos perdían el brillo al ver las comidas que antes le daban placer transformadas en obligaciones sin sabor. Rosa, discretamente, intentaba compensar. Cuando Livia no estaba cerca, le llevaba pequeños antojos a Elena. Un trozo de pastel que sobraba de la merienda, una fruta más dulce, una galleta casera. Pequeños actos de rebeldía silenciosa que eran recibidos con gratitud por Elena, pero que Rosa sabía que no eran suficientes para compensar el cambio radical en su alimentación. Miguel, absorto en sus negocios y en su recién iniciada vida de casado, no parecía notar los cambios. Viajaba con frecuencia, a veces quedándose fuera por una semana o más, y cuando estaba en casa, Livia era tan atenta con él que cualquier preocupación que pudiera surgir se disipaba rápidamente. Era la esposa perfecta, siempre sonriente, siempre comprensiva, siempre apoyando sus decisiones profesionales. Una mañana, unas 6 semanas después de la boda, Miguel anunció durante el desayuno que tendría que viajar al sureste por 10 días. Era una expansión importante de sus negocios, la apertura de 3 nuevas tiendas en Mérida, y su presencia era indispensable. Elena sintió una punzada de aprensión al oírlo. 10 días era mucho tiempo, el periodo más largo que Miguel estaría lejos desde que Livia había llegado. «No te preocupes, mamá», dijo él besando su frente antes de salir hacia el aeropuerto. «Livia te cuidará muy bien, y yo llamaré todos los días. Cualquier cosa, solo avísame». Elena forzó una sonrisa y lo despidió con la mano mientras se alejaba. Livia estaba a su lado, con una mano apoyada en el hombro de Elena, con una presión que pareció, por primera vez, un poco demasiado firme para ser solo afectuosa. «No se preocupe, doña Elena», dijo Livia cuando el coche de Miguel desapareció por el portón. «Estaremos muy bien aquí, solo nosotras dos». Había algo en su tono que hizo que Elena se estremeciera, pero desechó la sensación. Eran tonterías, pensó. Livia era su nuera, su hija del corazón. No había motivo para desconfiar, pero en cuanto Miguel se fue como si un telón cayera. Livia no fue grosera ni agresiva abiertamente. No, era demasiado inteligente para eso. Sus cambios eran sutiles, calculados, diseñados para ser imperceptibles para cualquiera que no estuviera prestando mucha atención. Las conversaciones largas y afectuosas cesaron. Livia ahora entraba en la habitación de Elena solo para tratar asuntos prácticos. «Necesitamos ajustar sus horarios de medicación. Voy a reorganizar su armario. No necesita levantarse de la cama hoy, hace mucho frío afuera». Cada frase era dicha con educación, pero había una frialdad nueva,
una distancia que no existía antes. Elena sentía el cambio, pero no sabía cómo llamarlo. Quizás Livia solo estaba estresada con las nuevas responsabilidades, pensaba. Quizás era solo un periodo de ajuste, pero en el fondo, una pequeña voz le susurraba que algo andaba mal. Rosa, por su parte, estaba cada vez más alarmada. Veía cómo Livia controlaba cada aspecto de la vida de Elena. Las visitas que Elena solía recibir de amigas de toda la vida fueron discretamente desalentadas. Livia las llamaba diciendo que Elena no se sentía bien, que prefería descansar, que tal vez sería mejor reprogramar, y reprogramaba para fechas cada vez más lejanas, hasta que las llamadas simplemente cesaron. Los paseos por el jardín, que eran parte esencial de la rutina de Elena, se volvieron cada vez más raros. «Hace mucho calor», decía Livia. «Hace mucho frío. Va a llover». Siempre había una excusa, siempre dicha con aparente preocupación, pero el resultado era el mismo. Elena se quedaba cada vez más confinada en su habitación, aislada del mundo exterior. Rosa intentó intervenir una vez. Fue una tarde en que encontró a Livia en la biblioteca, hojeando unos papeles que parecían ser documentos financieros. «Doña Livia», comenzó con cuidado, «he notado que doña Elena no ha salido mucho. ¿No cree que le vendría bien tomar un poco de aire fresco?» Livia levantó la vista de los papeles y su mirada era gélida. «Rosa, agradezco tu preocupación, pero como te dije antes, los asuntos de familia son entre Miguel y yo. Tú eres la empleada. Tu función es limpiar, cocinar y hacer lo que yo te ordene. ¿Entendido?» El tono era duro, definitivo, sin rastro de la dulzura que Livia mostraba delante de Miguel y Elena. Rosa sintió que se le helaba la sangre. «Entendido. Sí, señora», respondió bajando la mirada. «Perfecto. Y una cosa más, Rosa», continuó Livia, volviendo su atención a los papeles. «Sé que tienes la costumbre de llevarle bocadillos a doña Elena a escondidas. Eso se acaba ahora. Su dieta es estricta por motivos médicos. Si descubro que estás saboteando su tratamiento, tendré que tomar medidas. Y sabes cuánto dependen tus hijos de tu sueldo, ¿verdad?» La amenaza era clara, aunque velada. Rosa tenía 3 hijos, 2 en la escuela y 1 en la universidad. El sueldo que ganaba era vital para mantener a la familia. Perder el trabajo sería devastador. Asintió en silencio y salió de la biblioteca con el corazón apesadumbrado. Esa noche, sola en su pequeño cuarto en la parte trasera de la mansión, Rosa lloró. Lloró de frustración, de miedo, de impotencia. Sabía que algo terrible estaba sucediendo, pero no tenía cómo probarlo. Y aunque lo tuviera, ¿qué podría hacer? ¿Enfrentar a Livia y arriesgarse a perderlo? ¿Todo? ¿Llamar a Miguel y que la tachara de loca, de envidiosa, de estar creando problemas? Él estaba enamorado, ciego de amor. ¿Le creería a su esposa perfecta o a la empleada que trabajaba para él? Mientras tanto, en la habitación principal, Elena también estaba despierta. Miraba al techo tratando de entender qué estaba pasando. ¿Por qué se sentía tan cansada últimamente? ¿Por qué Livia, que antes era tan cariñosa, ahora apenas pasaba unos minutos con ella? ¿Por qué se sentía tan sola en una casa llena de gente? Pensó en llamar a Miguel, pero ¿qué le diría? ¿Que su nuera ya no era tan simpática? ¿Que la comida estaba sin sabor? Parecerían quejas tontas, mezquinas. Miguel estaba feliz, trabajando duro. Ella no quería ser una carga. No quería arruinar la felicidad de su hijo con quejas que tal vez eran solo fruto de su imaginación o de su edad avanzada. Los días pasaron lentamente. Miguel llamaba todas las noches, como había prometido, pero las conversaciones eran breves. Estaba cansado, tenía reuniones temprano al día siguiente, y Livia siempre estaba allí, tomando el teléfono para hablar con él después, riendo de esa forma melodiosa, diciendo que todo estaba perfecto, que Elena estaba bien, que no había de qué preocuparse. Y cuando Elena intentaba mencionar algo, alguna incomodidad, alguna necesidad, Livia siempre estaba cerca, con esa mirada de advertencia que Elena había aprendido a reconocer. «Tu mamá solo está cansada, Miguel», decía Livia al teléfono.
Hablamos antes, me pidió que no te preocupara con tonterías. Ya sabes cómo es. A su edad a veces se confunde un poco. Confundida. La palabra resonaba en la mente de Elena. ¿De verdad estaba confundida? ¿Estaba imaginando cosas? La duda plantada por Livia crecía como mala hierba en su mente, haciéndola cuestionar sus propias percepciones. Rosa observaba todo impotente. Veía a Elena consumirse, cada vez más delgada, más pálida, más callada. Sus ojos, que antes brillaban con vida, ahora parecían apagados. Pero Rosa estaba atrapada. Atrapada por la necesidad, por el miedo, por la sensación de que nada de lo que hiciera marcaría la diferencia. Una tarde, aproximadamente en el 8º día del viaje de Miguel, algo sucedió que lo cambiaría todo. Elena estaba en su habitación, acostada porque Livia le había dicho que no debía cansarse, cuando escuchó voces en el pasillo. Era Livia hablando por teléfono, pero no con Miguel. Su voz era diferente, más dura, más real. «Sí, sé que es arriesgado», decía Livia, «pero necesito acelerar las cosas. Todavía tiene demasiada lucidez. Necesito que se vuelva más dependiente, más confundida. No, no voy a hacer nada obvio. Soy más inteligente que eso. Solo necesito más tiempo sin Miguel cerca». Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que se podía oír. No estaba imaginando. No estaba confundida. Livia estaba tramando algo terrible, y ella estaba en el centro de todo. Cuando la voz se alejó y el silencio volvió, Elena se quedó inmóvil en la cama, procesando lo que acababa de escuchar. El miedo que sintió fue visceral, primitivo. Estaba en peligro. Peligro real y concreto. Y estaba atrapada, incapaz de huir, dependiente de una mujer que claramente deseaba su mal. Sus manos temblaban cuando finalmente logró alcanzar el teléfono que estaba junto a la cama. Necesitaba llamar a Miguel, contarle todo, pedir ayuda. Pero cuando tomó el auricular, no había tono. La línea estaba muerta. El pánico comenzó a apoderarse de ella. ¿Livia había cortado la línea? ¿O era solo una coincidencia? Elena intentó calmarse, respirar, hondo, pensar racionalmente. Pero era difícil cuando el miedo era tan grande. La puerta se abrió de repente y Livia entró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Doña Elena, qué sorpresa verla despierta. Pensé que ya estaría durmiendo a estas horas». Elena intentó controlar la voz. «Necesito llamar a Miguel. El teléfono no funciona». Livia se acercó a la cama, su presencia pareciendo llenar toda la habitación. «Ah, ¿en serio? Qué extraño. Pediré que alguien lo revise mañana. Pero ahora es hora de tomar sus medicinas y descansar». Le tendió un pequeño vaso con agua y varias pastillas. Elena las miró con desconfianza. ¿Cuántas pastillas eran esas? No recordaba tomar tantas antes. «Livia, no recuerdo tomar todas estas». La sonrisa de Livia se tensó. «Doña Elena, son las vitaminas y suplementos que recetó el médico». «De verdad se le están olvidando las cosas, ¿verdad? Tal vez sea hora de que hablemos con Miguel sobre esto cuando regrese». La amenaza implícita era clara. Si Elena causaba problemas, Livia la pintaría como una anciana senil, confundida, que ya no sabía lo que hacía. Y Miguel, enamorado de su esposa, probablemente le creería. Con manos temblorosas, Elena tomó las pastillas y se las metió en la boca, pero no las tragó. Esperó a que Livia saliera de la habitación y luego las escupió en un pañuelo, escondiéndolo debajo de la almohada. El corazón todavía le latía acelerado, pero había conseguido una pequeña victoria. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó despierta, planeando, pensando. Necesitaba un plan. Necesitaba encontrar una forma de protegerse, de alertar a alguien sobre lo que estaba sucediendo. Pero, ¿cómo hacerlo cuando estaba atrapada en esa habitación, aislada, con Livia controlando cada aspecto de su vida? Al día siguiente, cuando Rosa entró a arreglar la habitación, Elena esperó hasta estar segura de que Livia estaba lejos. «Rosa», susurró agarrando el brazo de la empleada. «Por favor, necesito tu ayuda». Rosa la miró, sorprendida.
La expresión en el rostro de Elena era de desesperación genuina. «Doña Elena, ¿qué pasa?». Elena le contó en voz baja y rápida lo que había escuchado, sus sospechas, el teléfono que no funcionaba, las medicinas que parecían demasiadas. Rosa escuchaba con creciente horror, porque todo lo que Elena decía confirmaba sus peores temores. «Le creo, señora», dijo Rosa apretando la mano de Elena. «Pero no sé qué puedo hacer. Si digo algo, me va a correr, y sin pruebas nadie nos va a creer». «Lo sé, Rosa, lo sé, pero al menos ahora sé que no estoy loca, que no estoy imaginando cosas». Las dos mujeres se quedaron allí, de la mano, dos vidas frágiles unidas por un secreto peligroso, sin saber que lo peor aún estaba por venir. Cuando Miguel finalmente regresó de su viaje, 2 días después, fue recibido con la sonrisa radiante de Livia y la casa impecablemente arreglada. Estaba cansado, pero feliz de estar de vuelta. Livia lo abrazó con entusiasmo, le preparó su cena favorita, hizo que todo pareciera perfecto. Cuando Miguel fue a visitar a Elena, la encontró en la cama, más delgada de lo que recordaba, con profundas ojeras. «Mamá, ¿qué pasó? ¿No te ves bien?». Elena lo miró, y luego a Livia, que estaba en la puerta con esa sonrisa amable. Vio la advertencia en los ojos verdes de su nuera. «Solo estoy cansada, hijo mío. Ya sabes, la edad». Miguel frunció el ceño. «Livia, mi mamá se ve muy diferente. ¿Qué pasó mientras estuve fuera?». Livia suspiró dramáticamente. «Miguel, he intentado no preocuparte, pero tu mamá ha tenido algunos episodios. Confusión mental, olvidos. Ayer no recordaba haber desayunado, aunque yo misma se lo llevé. Creo que debemos considerar hablar con un geriatra especializado». «¡Mentira!», quiso gritar Elena. «Todo es mentira». Pero cuando abrió la boca para contradecirla, las palabras no salieron. ¿Qué diría? ¿Cómo lo explicaría sin parecer exactamente como Livia la estaba pintando, una vieja confundida y paranoica? Miguel se acercó y le tomó la mano. «Mamá, ¿por qué no me dijiste que te sentías así?». «Porque no es así, Miguel. Por favor, créeme». Pero las palabras salieron débiles, sin convicción, porque Elena estaba exhausta y asustada. Miguel miró a Livia y, luego de vuelta a Elena. «Voy a programar una cita con el mejor geriatra de la Ciudad de México. Vamos a averiguar qué está pasando y a cuidarte. ¿De acuerdo?». Elena asintió, derrotada. Livia había ganado esta ronda, y por la mirada triunfante que le lanzó a Elena cuando Miguel le dio la espalda, ambas lo sabían. Rosa, que observaba desde la puerta, sintió que las lágrimas rodaban por su rostro. Estaba presenciando una injusticia terrible y no había nada que pudiera hacer sin ponerse a sí misma y a su familia en riesgo. Esa noche, después de que todos se retiraron, Elena miró por la ventana de su habitación hacia el jardín iluminado por la luna. Las rosas que antes le traían tanta alegría ahora parecían testigos silenciosos de su angustia. Se preguntaba cuánto tiempo más podría resistir, cuánto tiempo más antes de que Livia consiguiera lo que fuera que estuviera planeando. Y en otra habitación de la mansión, Livia sonreía para sí misma mientras revisaba documentos. Todo iba según el plan. Solo necesitaba ser paciente, cuidadosa, meticulosa. Miguel era rico, muy rico, y todo lo que necesitaba era eliminar el único obstáculo entre ella y esa fortuna, una anciana en silla de ruedas, frágil y cada vez más aislada. Sería casi demasiado fácil. Lo que Livia no sabía era que tanto Elena como Rosa, cada una a su manera, habían decidido luchar. Sin importar el costo, sin importar el riesgo, no se rendirían sin pelear. Y a veces, el coraje no viene de la fuerza, sino de la desesperación, y a veces, las personas subestimadas son las más peligrosas, porque no tienen nada que perder. La guerra silenciosa había comenzado, y solo el tiempo diría quién saldría victoriosa. Los días siguientes al regreso de Miguel estuvieron marcados por una tensión que flotaba en el aire como una densa neblina. Elena se sentía cada vez más como una prisionera en su propia casa, observando cada movimiento, sopesando cada palabra,
antes de pronunciarla. La cita con el geriatra estaba programada para dentro de 2 semanas, y sabía que aquello podría ser su sentencia final. Si el médico diagnosticaba algún tipo de deterioro cognitivo, Livia tendría todas las herramientas necesarias para aislarla por completo. Rosa, por su parte, vivía en un constante estado de alerta. Había decidido que, sin importar el riesgo personal, tenía que hacer algo. Comenzó a documentar discretamente todo lo que veía. Anotaba en un pequeño cuaderno los horarios de las comidas de Elena, lo que comía, cómo se comportaba Livia cuando Miguel no estaba presente. Eran registros sencillos, pero que podrían servir como prueba si llegaba el momento adecuado. Miguel, absorto en una nueva fase de expansión de sus negocios, permanecía ajeno a la guerra silenciosa que se desarrollaba bajo su techo. Para él, Livia seguía siendo la esposa perfecta, atenta y dedicada. Y su madre, bueno, parecía estar envejeciendo, volviéndose más frágil, más confundida. Era difícil de aceptar, pero era la realidad natural de la vida. Eso creía él. Una mañana, aproximadamente una semana después del regreso de Miguel, Livia entró en la habitación de Elena con una expresión seria. Estaba acompañada por 2 hombres que Elena nunca había visto. Eran jóvenes, fuertes, vestidos con uniformes de una empresa de remodelaciones. «Doña Elena», anunció Livia con ese tono de voz que fingía ser solicitud, pero que llevaba una orden. «Tenemos un problema». El ingeniero de la constructora vino a hacer una inspección de rutina y descubrió que hay humedad en las paredes de su cuarto. Es grave, podría comprometer la estructura. Vamos a necesitar hacer una remodelación urgente. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Humedad? Miró alrededor de la habitación, las paredes blancas e impecables. No había ninguna señal de humedad, ninguna mancha, ningún indicio de problema estructural. «Livia, no veo nada malo en las paredes». Livia suspiró con paciencia forzada. «Por eso necesitamos profesionales, doña Elena. Los problemas estructurales no siempre son visibles a simple vista. Pero no se preocupe, ya he organizado una solución. La vamos a trasladar temporalmente a otra habitación mientras hacemos las reparaciones necesarias». «¿Temporalmente a dónde?», preguntó Elena, con la voz temblando ligeramente. «Al cuarto de la planta baja, el que está junto a la despensa. Sé que no es ideal, pero es solo por unas semanas. En cuanto termine la remodelación, usted vuelve aquí». Elena conocía esa habitación. Era pequeña, oscura, mal ventilada. Estaba en una parte de la casa que rara vez se usaba, aislada de las áreas principales. La idea de ser trasladada allí la llenó de pavor. «No», dijo con más firmeza de la que pretendía. «No quiero ir a esa habitación. Podemos esperar a que Miguel vuelva y discutirlo con él». El rostro de Livia se endureció por una fracción de segundo, antes de volver a la expresión de preocupación. «Doña Elena, Miguel está en una reunión importante en Toluca todo el día. No podemos esperar. La situación es urgente. Cuanto más esperemos, mayor será el riesgo de que la pared se derrumbe». Hizo una seña a los 2 hombres, que comenzaron a recoger las cosas de Elena sin ceremonia. Elena se sintió impotente, observando cómo sus pertenencias eran empacadas en cajas, sus objetos personales tratados sin cuidado. «Por favor», intentó de nuevo, su voz ahora más débil, «déjenme al menos hablar con mi hijo». Livia se acercó a la silla de 1900, ruedas inclinándose para quedar a la altura de los ojos de Elena. Su voz era baja, solo para que ellas 2 la oyeran. «Doña Elena, cuanto más se resista, más evidente se hace que tiene problemas de comprensión. Miguel ya está preocupado por su salud mental. ¿No cree que es mejor cooperar y demostrar que todavía tiene lucidez?» La amenaza era clara. Elena tragó saliva y asintió, derrotada. Rosa, que había entrado en la habitación al oír el ruido, se quedó paralizada en la puerta al ver lo que estaba sucediendo. «Doña Livia, ¿qué está pasando aquí?» Livia se giró hacia ella con una sonrisa fría. «Rosa, ¿no habíamos hablado ya de que no te metas en asuntos de familia? Doña Elena está siendo trasladada temporalmente por cuestiones de seguridad. Ahora, si me disculpas,
Tengo mucho que hacer. Rosa miró a Elena, que tenía lágrimas en los ojos, y sintió su propia impotencia como un peso en el pecho. No podía hacer nada allí, en ese momento, sin empeorar las cosas. Todo lo que pudo hacer fue seguirlos mientras llevaban a Elena a la nueva habitación. La llamada habitación, junto a la despensa, era aún peor de lo que Elena recordaba. Las ventanas eran pequeñas y altas, dejando entrar poca luz natural. El aire era húmedo y cargado. Había un olor a moho que lo impregnaba todo. La cama era vieja, el colchón irregular, y había mucho menos espacio para maniobrar la silla de ruedas. No había televisión, ni librero, ni ninguna de las pequeñas comodidades que hacían soportable su antigua habitación. «Aquí está», dijo Livia, observando a los hombres colocar las últimas cajas en un rincón. «Temporal, recuerde. Pronto estará de vuelta en su cuarto». Pero algo en su tono, en la forma en que miraba a su alrededor, con una satisfacción mal disimulada, le dijo a Elena que aquello no era temporal, aquello era permanente, aquello era una prisión. Después de que todos se fueron, Elena se quedó sola en ese espacio claustrofóbico. Intentó alcanzar la ventana con la silla de ruedas, pero el espacio era demasiado estrecho. Intentó encender la luz, pero el foco era débil y parpadeaba intermitentemente. La desesperación comenzó a apoderarse de ella, y por primera vez, desde que todo había comenzado, Elena lloró. Lloró por la pérdida de su libertad, por la traición de alguien en quien había confiado, por la ceguera de su hijo, por la impotencia de su condición. Rosa, que se había quedado fuera de la puerta, escuchó el llanto y sintió que se le partía el corazón. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. ¿Pero qué? ¿Llamar a Miguel y decirle qué exactamente? ¿Que su esposa había cambiado a su madre de habitación? Sin contexto, sin pruebas, parecería una queja trivial. Durante los días siguientes, la situación de Elena se deterioró rápidamente. Livia ahora apenas disimulaba su crueldad. Las comidas eran irregulares y escasas. A veces Elena pasaba horas esperando una comida que no llegaba. Cuando llegaba, siempre era insuficiente y sin sabor alguno. El acceso al baño estaba restringido, obligando a Elena a usar pañales para adulto, una humillación que la hacía sentir menos humana cada día. Rosa intentaba ayudar siempre que podía, llevándole agua fresca, un trozo de pan, un suéter cuando hacía frío. Pero Livia siempre estaba vigilando, siempre presente, y castigaba cualquier gesto de bondad de Rosa con amenazas veladas sobre su empleo, sobre el futuro de sus hijos. Miguel, cuando estaba en casa, era mantenido lejos de esa parte de la casa. Livia siempre tenía una excusa. «Tu mamá está descansando. Tuvo una noche difícil. El médico recomendó menos estímulos». Y él, confiando en su esposa, aceptaba las explicaciones sin cuestionar. Una noche, unos 10 días después del traslado forzoso de Elena, Miguel llegó a casa más temprano de lo esperado. Había terminado sus compromisos más rápido y había decidido sorprender a Livia con una cena romántica. Pero cuando entró por la puerta, la casa estaba extrañamente silenciosa. «Livia», llamó, dejando su maletín en el recibidor. «Querida, ya estoy en casa». No hubo respuesta. Subió las escaleras hasta la habitación que compartían, pero estaba vacía. Bajó de nuevo, pasó por la sala, por la cocina. Fue entonces cuando escuchó un sonido bajo que venía de la parte trasera de la casa, cerca de la despensa. Una voz débil, casi un susurro, llamando su nombre. «Mamá», dijo en voz alta, siguiendo el sonido. «Mamá, ¿dónde estás?» Llegó a una puerta que rara vez abría, la que llevaba a la antigua habitación de huéspedes que nunca usaban. Cuando giró la perilla y abrió, lo que vio lo dejó helado. Elena estaba allí, en una silla de ruedas en medio de esa habitación oscura y húmeda, tan delgada y pálida que apenas parecía la misma persona. Su ropa estaba sucia, su cabello desaliñado. A su alrededor el ambiente era degradante, carecía de dignidad, de cuidados básicos. «Dios mío», susurró Miguel con la voz quebrada. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí?»
Elena lo miró, y en sus ojos había tanto dolor, tanta vergüenza, que Miguel sintió que se le partía el corazón. «Miguel», logró decir con la voz ronca, «ella me trajo aquí. Dijo que era temporal, pero no lo es. Me está tratando mal, hijo. Por favor, créeme». Miguel se arrodilló junto a la silla de ruedas, sus manos temblando al tocar el rostro de su madre. «¿Quién? ¿Livia?» «Mamá, eso no tiene sentido. Livia dijo que estabas en tu cuarto, descansando». La puerta se abrió detrás de él, y Livia entró con una expresión de sorpresa cuidadosamente ensayada. «Miguel, llegaste temprano. Justo venía a ver cómo estaba doña Elena». Miguel se levantó lentamente, girándose hacia su esposa. Su voz era baja, controlada, pero había acero en ella. «¿Qué está pasando aquí, Livia? ¿Por qué mi mamá está en esta habitación? ¿Por qué está en este estado?» Livia suspiró asumiendo una expresión de cansancio. «Miguel, no quería preocuparte. Tu mamá ha empeorado mucho». La confusión mental, los episodios de agresividad. El médico sugirió que se quedara en un ambiente más controlado hasta la cita con el geriatra. «Es por su seguridad». «¡Mentira!», gritó Elena con toda la fuerza que le quedaba. «Está mintiendo, Miguel. Me sacó de mi cuarto, me encerró aquí, me deja sin comida, me humilla. Por favor, hijo, créeme». Miguel miró de su madre a su esposa, con la mente a toda velocidad. ¿Agresividad? ¿Ambiente controlado? Miró alrededor de la miserable habitación, el estado deplorable de su madre. Nada de eso tenía sentido con las explicaciones de Livia. Fue entonces cuando Rosa apareció en la puerta, su rostro mostrando una mezcla de determinación y miedo. «Señor Miguel», dijo, su voz firme a pesar del temblor, «necesito hablar con usted. Tengo cosas que necesita saber». Livia se giró hacia Rosa, sus ojos echando chispas. «Rosa, esto no es asunto tuyo. Vuelve a la cocina ahora mismo». Pero Rosa dio un paso adelante, sosteniendo un pequeño cuaderno. «No, doña Livia». Se acabó el silencio. «Señor Miguel, en los últimos meses he observado y anotado todo. Cómo doña Livia cambió por completo después de que usted se casó con ella. Cómo maltrata a su mamá cuando usted no está. Cómo la aisló, le redujo la comida, la humilló. Tengo fechas, horas, todo anotado aquí». Le tendió el cuaderno a Miguel, quien lo tomó con manos temblorosas. Mientras hojeaba las páginas, leyendo los meticulosos registros de Rosa, la verdad comenzó a formarse en su mente como un rompecabezas macabro. Las fechas coincidían con sus viajes. Las observaciones eran detalladas, específicas, imposibles de inventar. Livia intentó una última jugada. «Miguel, ¿le vas a creer a una empleada resentida en lugar de a mí, tu esposa? Probablemente está celosa, queriendo causar problemas entre nosotros, pero Miguel ya no». La miraba a ella. Estaba mirando a su madre, viéndola de verdad por primera vez en meses. La drástica pérdida de peso, las profundas ojeras, la expresión de miedo en sus ojos. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo había sido tan ciego? «Sal de esta casa», le dijo a Livia, su voz baja pero cargada de una furia contenida. «Ahora». Livia parpadeó, sorprendida. «¿Qué? Miguel, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Te quiero fuera de esta casa en 1 hora. Y puedes estar segura de que esto no se va a quedar así. Hablaré con mis abogados, iré a la policía. Vas a responder por lo que hiciste». El rostro de Livia se transformó entonces. La máscara de dulzura cayó por completo, revelando a la persona que realmente era. Sus ojos se endurecieron, su boca se torció en una mueca de odio. «Eres un idiota, Miguel. Pude haberlo tenido todo. Tu fortuna, tu empresa, todo. Pero tenías que tener a esta vieja inútil estorbando». Las palabras eran como veneno, confirmando todos los peores temores. Miguel dio un paso hacia ella, y ella retrocedió. «Vete», repitió. «Antes de que haga algo de lo que pueda arrepentirme». Livia miró a Elena una última vez, y había tanto odio en esa mirada que hizo que todos retrocedieran.
Luego se dio la vuelta y salió de la habitación, sus tacones resonando en el pasillo. Cuando el sonido de sus pasos se alejó, Miguel cayó de rodillas junto a la silla de ruedas de su madre y lloró. Lloró como no lo hacía desde que era niño. «Mamá, perdóname. Perdóname por no haber visto, por no haber creído, por haber dejado que esto pasara». Elena puso sus manos temblorosas en el rostro de su hijo secándole las lágrimas. «Ya estás aquí», susurró, «es lo que importa». Rosa también lloraba, el alivio mezclado con el dolor acumulado de semanas de silencio forzado. «Señor Miguel, necesitamos sacar a doña Elena de aquí, llevarla a un médico de verdad. Necesita cuidados». Miguel asintió secándose el rostro e intentando recomponerse. «Tienes razón. Llamaré al hospital ahora mismo. Y Rosa, gracias. Si no fuera por ti, nunca lo habría descubierto. Salvaste a mi mamá». «No podía quedarme callada, señor. No después de todo lo que vi. Doña Elena siempre ha sido buena conmigo. Es mi familia». Esa noche, mientras esperaban la ambulancia que llevaría a Elena para ser examinada adecuadamente, los tres se quedaron juntos en esa habitación que había sido una prisión. Y allí, en medio de la oscuridad y el sufrimiento, también había esperanza, porque la verdad por fin había salido a la luz, y con ella la posibilidad de empezar de nuevo, de sanar, de reconstruir lo que se había roto. Livia abandonó la mansión esa noche, pero su sombra permanecería por mucho tiempo. El proceso de curación, tanto físico como emocional, sería largo y difícil, pero al menos ahora, Elena, Miguel y Rosa lo enfrentarían, juntos, como una verdadera familia, unida no solo por la sangre, sino por la adversidad superada y el amor que había sobrevivido a la peor prueba posible. La ambulancia llegó 20 minutos después de la llamada de Miguel, y con ella un equipo médico que inmediatamente comenzó a evaluar a Elena. Miguel observaba todo con el corazón encogido, siguiendo cada movimiento de los paramédicos, escuchando cada término técnico que intercambiaban. Desnutrición severa, deshidratación, posibles llagas por la falta de movilidad adecuada. Cada diagnóstico era un cuchillo en su pecho, un recordatorio de su fracaso como hijo. Rosa se quedó al lado de Elena durante todo el proceso, sosteniendo su mano, susurrándole palabras de aliento. «Ya todo va a estar bien, doña Elena. La vamos a cuidar. Nunca más va a pasar por esto». Y Elena le creía, porque por primera vez en meses no estaba sola en su lucha. El hospital elegido fue el Ángeles, uno de los mejores de la Ciudad de México. Miguel no escatimaría en gastos ni recursos para asegurarse de que su madre tuviera el mejor tratamiento posible. Durante el trayecto en la ambulancia, le sostuvo la mano, pidiéndole perdón repetidamente, prometiendo que nunca más sería tan ciego, tan ausente, tan negligente. «Hijo», dijo Elena con voz débil pero firme, «tú no tienes la culpa. Ella nos engañó a todos. Eso es lo que hacía, engañar, manipular. Pero ya se acabó. Tenemos que seguir adelante». Los primeros días en el hospital fueron intensos. Elena pasó por una batería de exámenes, consultas con especialistas y tratamientos para revertir los daños causados por meses de negligencia. Miguel no se apartó de su lado. Se instaló en una habitación contigua, canceló todas sus reuniones y delegó responsabilidades en la empresa. Por primera vez en años, sus negocios quedaron en segundo plano. Su madre era la prioridad absoluta. Rosa la visitaba a diario, trayéndole comida casera cuando los médicos lo autorizaban, compartiendo noticias de la casa, manteniendo a Elena conectada con el mundo exterior. La relación entre las dos mujeres, que siempre había sido de respeto mutuo, se profundizó en algo más fuerte. Habían enfrentado el mal juntas, habían sido testigos del coraje de la otra, y eso había creado un lazo inquebrantable. Mientras Elena se recuperaba físicamente, Miguel se ocupaba de los asuntos legales. Sus abogados iniciaron el proceso de divorcio de inmediato, además de presentar una denuncia formal contra Livia por una serie de delitos relacionados con el maltrato a Elena.
El proceso sería largo y complejo, pero Miguel estaba decidido a asegurarse de que Livia respondiera por sus actos. Livia, por su parte, no desapareció en silencio. Intentó contraatacar difundiendo historias sobre Elena como una suegra problemática, sobre Miguel como un esposo controlador, sobre haber sido víctima de una conspiración. Pero las pruebas eran abrumadoras. Los registros de Rosa, los exámenes médicos de Elena, los testimonios de otros empleados de la casa que habían notado cambios en el comportamiento de Livia. La verdad era innegable. 3 semanas después de su ingreso, Elena recibió el alta médica. Todavía estaba frágil y necesitaría seguimiento continuo, pero los médicos afirmaban que con los cuidados adecuados y tiempo se recuperaría. El regreso a la mansión en Polanco fue emotivo. Miguel se había encargado de prepararlo todo personalmente. La horrible habitación donde Elena había sido confinada fue completamente remodelada y transformada en un espacio útil y acogedor. Su antigua habitación, su verdadero cuarto, fue restaurado exactamente como era antes, con algunas mejoras para hacerlo aún más cómodo y accesible. Cuando entraron por la puerta principal, Rosa los esperaba en la sala, con una sonrisa radiante. «Bienvenida de vuelta a casa, doña Elena. De verdad, esta vez». Elena miró a su alrededor, a esas paredes que habían sido su prisión, pero que ahora volvían a ser su hogar. Las lágrimas rodaron por su rostro, pero eran lágrimas de alivio, de gratitud, de un nuevo comienzo. «Gracias, Rosa. Gracias por no haberte rendido conmigo». «Jamás me rendiría con usted», respondió Rosa, abrazándola con cuidado. Los primeros meses fueron de ajuste y reconstrucción. Miguel hizo cambios drásticos en su vida. Promovió a gerentes competentes a puestos de mayor responsabilidad en sus empresas. Redujo drásticamente sus viajes e implementó un sistema que le permitía trabajar desde casa la mayor parte del tiempo. Se había dado cuenta, de la manera más dolorosa posible, de que el éxito profesional sin presencia familiar era vacío y sin sentido. Él y Elena establecieron nuevas rutinas. Desayunaban juntos todas las mañanas, conversando de todo y de nada, recuperando el tiempo perdido. Por las tardes, cuando el clima lo permitía, Miguel llevaba a Elena a pasear por el jardín, a veces leyéndole, a veces simplemente en silencio, disfrutando de la compañía del otro. Por la noche, cenaban juntos, compartiendo las experiencias del día. Rosa también floreció en este nuevo ambiente. Sin el peso del miedo y la impotencia que había cargado durante meses, volvió a ser la mujer alegre y maternal que siempre había sido. Miguel, reconociendo su lealtad y coraje, aumentó significativamente su salario y estableció un fondo educativo para sus hijos, no como pago por lo que había hecho, sino porque era lo correcto, porque ella era familia. Elena, por su parte, se embarcó en un viaje de sanación que iba más allá de lo físico. Comenzó a tomar terapia, trabajando el trauma que había vivido, procesando los sentimientos de traición, miedo y vulnerabilidad. Era un trabajo difícil, a veces doloroso, pero necesario. Descubrió que había fuerza en reconocer su fragilidad, que pedir ayuda no era debilidad, que sobrevivir no era suficiente cuando se podía vivir de verdad. Con el tiempo, Elena sintió que quería hacer algo significativo con su experiencia. No quería que su sufrimiento fuera en vano. Así nació la idea de trabajar con otras personas en situaciones vulnerables. Miguel la ayudó a contactar un centro de apoyo para adultos mayores en el sur de la Ciudad de México, un lugar que ofrecía asistencia a personas que habían sufrido abandono, negligencia u otras formas de maltrato. Elena comenzó visitando el centro semanalmente, compartiendo su historia con pequeños grupos. Al principio, era difícil revivir esos momentos, pero descubrió que había poder en transformar su dolor en algo constructivo. La gente la escuchaba, se identificaba, encontraba esperanza en su recuperación. Si ella había logrado superarlo, ellos también podían. Con el tiempo, la participación de Elena en el centro creció. No solo compartía su historia, sino que también ofrecía apoyo práctico.
Ayudaba a organizar eventos, a recaudar fondos, a capacitar voluntarios. Descubrió un propósito renovado, una razón para despertarse cada mañana que iba más allá de su propia recuperación. Rosa, inspirada por la fuerza de Elena, también decidió hacer un cambio en su vida. Siempre había soñado con ser enfermera, un sueño abandonado décadas atrás por las circunstancias y las responsabilidades. Miguel, al enterarse, se ofreció a patrocinar sus estudios. Inicialmente, Rosa se negó, diciendo que ya era demasiado mayor, que tenía demasiadas responsabilidades, pero Elena la convenció de que nunca es tarde para perseguir los sueños, que merecía invertir en sí misma. Así, a sus 53 años, Rosa se inscribió en una carrera técnica de enfermería. Estudiaba por las noches, después de sus compromisos en la casa y los fines de semana. Era agotador, desafiante, pero también profundamente gratificante. Descubrió que tenía talento para el cuidado de la salud, que sus décadas de experiencia cuidando a Elena le habían dado una base sólida de conocimiento práctico que ahora complementaba con la teoría. Miguel, observando las transformaciones de su madre y de Rosa, también emprendió su propio viaje. Comenzó terapia para procesar su culpa, para entender cómo había sido tan fácilmente manipulado, para aprender a reconocer señales de manipulación en el futuro. Aprendió sobre sus propias vulnerabilidades, sobre cómo su deseo de ver feliz a su madre lo había cegado a la realidad, sobre cómo su ausencia había creado el ambiente perfecto para que Livia actuara. El proceso de divorcio finalizó 6 meses después de que se descubriera la verdad. Livia no recibió ninguna compensación económica significativa debido a la brevedad del matrimonio y las circunstancias de su separación. Intentó apelar, pero los tribunales fueron claros. Las pruebas en su contra eran concluyentes. Finalmente, se fue de la Ciudad de México. Se decía que se había mudado a Cancún, pero a Miguel no le importaba. Ella era el pasado, y él estaba enfocado en el presente y el futuro. Un año después de esa noche fatídica en que la verdad salió a la luz, la mansión en Polanco era un lugar completamente transformado, no en su estructura física, sino en su esencia. Donde antes había una apariencia de perfección que enmascaraba la podredumbre, ahora había autenticidad, incluso en su imperfección. Donde había silencios cargados de secretos, ahora había conversaciones abiertas y honestas. Donde había aislamiento, ahora había comunidad. Elena, que había recuperado casi todo el peso perdido y gran parte de su vitalidad, estaba sentada en el jardín, en una tarde soleada de sábado. A su alrededor no solo estaban Miguel y Rosa, sino también los hijos de Rosa, que habían venido para una comida familiar. Había risas, conversaciones animadas, el olor de la comida deliciosa que salía del asador que Miguel había insistido en encender personalmente. Rosa, que ahora dividía su tiempo entre el trabajo en la casa y sus estudios de enfermería, estaba radiante. Compartía historias divertidas de sus clases, imitando a los profesores, quejándose de los exámenes difíciles, pero sus ojos brillaban con una luz que no estaba allí antes. Era la luz de alguien que estaba cumpliendo sueños largamente dormidos. Miguel, sirviendo bebidas a todos, se detuvo junto a la silla de ruedas de su madre. «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó, poniendo una mano suave en su hombro. Elena miró a su alrededor, a esa escena de familia genuina, de alegría real, de amor sin máscaras. «Estoy feliz, hijo, verdaderamente feliz. Y sabes, después de todo lo que pasamos, aprendimos algo importante». «¿Qué cosa, mamá?». «Que la perfección es una ilusión peligrosa. Que las cicatrices no son señales de debilidad, sino de supervivencia. Que la familia no se trata solo de lazos de sangre, sino de quién se queda a tu lado en las tormentas. Y que siempre, siempre hay esperanza para empezar de nuevo». Miguel se arrodilló a su lado, tomando su mano. «Tú me enseñaste eso, mamá. Tu fuerza, tu capacidad de perdonar, de seguir adelante. Eres la persona más fuerte que conozco». Elena sonrió, apretando la mano de su hijo. «Somos fuertes, Miguel, todos nosotros. Yo, tú, Rosa.
y somos más fuertes juntos. A medida que la tarde avanzaba y el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Elena reflexionaba sobre todo lo que habían atravesado. La traición, el sufrimiento, el miedo, pero también el descubrimiento, la justicia, la sanación. Era una historia con capítulos oscuros, pero que ahora se estaba reescribiendo con luz. A veces pensaba en Livia, no con odio, aunque la rabia todavía existía en algún lugar profundo, pero principalmente con una especie de lástima. Livia lo había perdido todo en su búsqueda de riqueza y poder. Perdió la oportunidad de formar parte de una familia real, de conocer el amor genuino, de construir algo significativo. Eligió la máscara sobre la autenticidad y al final se quedó sin nada. Elena, por otro lado, a pesar de todo lo que perdió temporalmente, había ganado mucho más a cambio. Había ganado la presencia constante de su hijo. Había ganado una amistad profunda y verdadera con Rosa. Había ganado un propósito renovado a través de su trabajo voluntario. Había ganado la certeza de que era más fuerte de lo que imaginaba. Unos meses después, en una ceremonia sencilla pero emotiva, Rosa recibió su certificado de técnica en enfermería. Elena y Miguel estaban en primera fila, aplaudiendo con entusiasmo cuando subió al escenario para recibir su diploma. Miguel le había ofrecido ayudarla a encontrar un empleo en un hospital de prestigio, pero Rosa eligió un camino diferente. «Quiero trabajar en el centro donde doña Elena es voluntaria», anunció. «Esas personas necesitan no solo cuidados médicos, sino a alguien que entienda por lo que están pasando. Y yo lo entiendo, lo viví al lado de doña Elena, y eso fue lo que hizo». Rosa se convirtió en parte del equipo del Centro de Apoyo para Adultos Mayores, aportando no solo sus habilidades técnicas, sino también su empatía, su experiencia, su capacidad de ver más allá de los síntomas físicos hacia el dolor emocional que tantas veces acompaña a las situaciones de vulnerabilidad. Elena continuó su trabajo voluntario con renovado vigor. Se convirtió en una figura conocida en el centro, la señora en silla de ruedas, que siempre tenía una palabra de aliento, una historia de esperanza, un abrazo cálido. Muchas personas que pasaban por el centro decían que conversar con Elena era transformador, que ella les hacía creer que era posible reconstruir después del desastre. Miguel, viendo el impacto del trabajo de su madre, decidió hacer más. Estableció una fundación a nombre de Elena, dedicada a apoyar centros de asistencia para adultos mayores en situación de vulnerabilidad en todo el estado. La fundación ofrecía recursos financieros, capacitación para profesionales, programas de visitas, todo diseñado para garantizar que ningún adulto mayor tuviera que sufrir en silencio como lo había hecho Elena. En la ceremonia de lanzamiento de la fundación, invitaron a Elena a hablar. Subió al escenario en su silla de ruedas, miró a la audiencia de profesionales de la salud, trabajadores sociales, voluntarios y miembros de la comunidad, y compartió su historia. No escatimó detalles, habló de la manipulación, del aislamiento, del miedo, pero también habló del coraje de Rosa, del amor de Miguel, de su propia resiliencia. Cuando terminó no había un solo ojo seco en el auditorio. Algunas personas se acercaron a hablar con ella después, compartiendo sus propias historias, expresando gratitud por su valentía al hablar abiertamente. Elena se dio cuenta de que su historia no era única, que había innumerables otras Elenas por ahí y que al compartir su experiencia también les estaba dando voz a ellas. Los años pasaron y la vida en la mansión de Polanco se estableció en un ritmo cómodo y significativo. No era perfecto, porque la perfección, como Elena había aprendido, era una ilusión. Había días difíciles, momentos en que los recuerdos del pasado volvían y traían dolor. Había discusiones ocasionales, las frustraciones normales de la convivencia, pero también había amor, respeto, comunicación abierta y una base sólida de confianza reconstruida. Miguel eventualmente comenzó a salir con alguien de nuevo, pero esta vez con los pies en la tierra y los ojos bien abiertos. Era cauteloso,
se tomaba las cosas con calma y siempre incluía a Elena en el proceso, sin sorpresas, sin decisiones precipitadas. Y Elena, por su parte, lo apoyaba sin presionar, ofrecía su opinión cuando se la pedían, pero respetaba las elecciones de su hijo. Rosa formó su propia familia en el sentido más amplio de la palabra. Sus hijos prosperaron gracias al apoyo educativo que recibieron. El mayor se graduó de ingeniería, el de en medio de administración, y la más joven estaba estudiando medicina. La visitaban regularmente, trataban a Elena como a una abuela, llamaban a Miguel tío. La casa siempre estaba llena de vida, de voces, de amor. En una tarde particularmente significativa, 3 años después de que se descubriera la verdad, Elena estaba sentada en el jardín con un grupo de visitantes del centro de apoyo. Los había invitado a conocer la casa, para mostrarles que la recuperación era posible, que un hogar podía transformarse de una prisión a un santuario. Mientras compartía su historia una vez más, se dio cuenta de que ya no sentía dolor al hablar del pasado. Solo sentía una sensación de propósito cumplido, de un trauma transformado en una herramienta de ayuda. Una de las visitantes, una señora llamada Beatriz, que había salido recientemente de una situación similar, tomó la mano de Elena y le dijo con lágrimas en los ojos: «Gracias por mostrarme que es posible sobrevivir, que es posible no solo vivir, sino vivir bien después de algo así». Elena le apretó la mano de vuelta. «No solo es posible, mi querida, es tu derecho. Mereces seguridad, dignidad, amor. Nunca lo olvides». A medida que el sol se ponía esa tarde, pintando el jardín con tonos dorados, Elena reflexionaba sobre el viaje que había recorrido. De víctima a sobreviviente y a defensora, de aislada a conectada y a catalizadora de conexión en otros, de rota a sanada y a sanadora de otros. No había sido un viaje fácil, y las cicatrices permanecerían para siempre. Pero esas cicatrices ahora contaban una historia de fuerza, no de debilidad. Una historia de victoria, no de derrota. Miguel se unió a ella en el jardín cuando los visitantes se fueron. Se sentó en el césped junto a su silla de ruedas, algo que hacía con frecuencia, prefiriendo estar a su nivel en lugar de por encima. «Mamá», dijo suavemente, «estaba pensando. Creo que nunca te agradecí adecuadamente por lo que hiciste por mí». Elena frunció el ceño, confundida. «¿Qué hice yo por ti? Tú fuiste quien me salvó». Miguel negó con la cabeza. «No, mamá, tú me salvaste a mí. Me salvaste de una vida de superficialidad. Me enseñaste, a través de tu experiencia, lo que realmente importa. Me mostraste que la fuerza no se trata de poder o dinero, sino de carácter. Me diste una segunda oportunidad de ser el hijo que siempre mereciste». Elena se inclinó y le besó la frente. «Nos salvamos el uno al otro, hijo mío, y seguimos salvándonos todos los días. Eso es lo que hace la familia». Mientras la noche caía sobre Polanco, sobre esa mansión que alguna vez fue escenario de tanta oscuridad, pero que ahora irradiaba luz, Elena supo que habían alcanzado algo precioso. No la perfección que inicialmente parecía habitar esas paredes, sino algo mucho más valioso: autenticidad, resiliencia, amor probado y demostrado como genuino, y la certeza absoluta de que, sin importar lo que el futuro trajera, lo enfrentarían juntos, como familia, como sobrevivientes, como victoriosos. La historia de Elena, Miguel y Rosa se hizo conocida en la comunidad de la Ciudad de México, no por los detalles sensacionalistas, sino por el mensaje de esperanza que llevaba. Los periódicos locales escribieron sobre la fundación, programas de radio invitaron a Elena a entrevistas, y siempre ella usaba esas plataformas no para hablar de su dolor, sino de su sanación. No sobre Livia, sino sobre Rosa. No sobre la traición, sino sobre la lealtad. No sobre el mal que existe en el mundo, sino sobre el bien que puede superarlo. Y así, la mansión en Polanco permaneció. Ya no como un monumento a la apariencia perfecta, sino como un testimonio de la imperfección auténtica. Un lugar donde las cicatrices eran honradas,
donde la vulnerabilidad era fuerza, donde la familia se definía no por sangre o ley, sino por el amor demostrado en acción. Un lugar donde la sombra de la perfección había sido reemplazada por la luz de la verdad. Y esa luz brillaba no solo para quienes habitaban sus paredes, sino para todos los que llegaban buscando esperanza, la prueba de que es posible reconstruir, recuperar y triunfar incluso sobre las circunstancias más sombrías.